Muy buenas, yo soy Javi, estos mandos y se cae el fuego. Empezamos. Muy buenas. Anteriormente ya hablamos sobre el material fanmade de Marvel Champions y que se podía conseguir en Grupo Triskel. Bien, pues hoy voy a enseñaros más en entendimiento cómo funciona este grupo, cómo se organiza y demás. Y por último veremos algún ejemplo y cómo crear una carta, que crearemos una rápidamente para que los que no estáis tan familiarizados con los programas de edición veáis que realmente no tiene ningún misterio. Si entramos en el propio grupo a través de la invitación que os dejaré por aquí en la descripción, lo primero que veremos es que está dividido en varios canales. Si entramos en el de todo para empezar, digamos que este es el principalmente interesante. Luego tenemos diferentes canales de texto, desde el hall, que es como el principal, noticias sobre traducciones, comentarios sobre el maqueta apartado artístico, nuevas creaciones, dudas que tenga la gente y donde se resuelven dudas de impresión y demás, el DC Champions, un evento que hubo en Sevilla, en fin, demás. Si venimos aquí al apartado de creadores, pues ya tenemos los canales independientes de cada uno de los creadores. Como digo, bueno, luego tenemos más por aquí abajo de pues, proyectos con colaboración con el grupo, YouTube, canales sobre la propia campaña que realizó Juncal de Fuego Infernal. Conforme entréis en el grupo, vais a ver lo típico que es Grupo Triskelon, que es la típica pestañita que te pone de bienvenida cuando entras a cualquier Discord. Vale, después vamos a ver por aquí diferentes canales. Vamos a verlos un poco rápidamente todos, ¿de acuerdo? Vemos el de cómo encuentro mazos, que te aparece pues una pequeña tutorial de cómo buscar personajes o contenido concreto, ¿de acuerdo? ¿Cómo se busca contenido concreto? Vale, pues tú te vienes a al canal de los creadores, vamos a cogerme a mí por ejemplo, ¿vale? Para que no haya ningún tipo de problema. Y te vienes aquí, a mensajes fijados. Entonces aquí es donde se van a guardar los diferentes enlaces, ¿de acuerdo? A contenido que se suba. Bien pueden ser enlaces de Drive, bien pueden ser enlaces a TTS. En algunas ocasiones os encontraréis enlaces independientes a cada uno de los contenidos y en otras un único enlace general que te da acceso a todo el contenido de un creador en concreto. Este es un modo, ¿de acuerdo? Es un modo más concreto de ir a ver si alguien en concreto que te gusta lo que hace o que estabas esperando algo de él ha subido algo nuevo. Si no, la manera más rápida es a través de aquí. Si volvemos aquí arriba, esto lo vamos a cerrar y nos vamos a índice de contenido, aparece un único enlace que nos va a abrir un Excel, ¿vale? Una tabla de Excel. Aquí veremos los héroes, tenemos aspectos, tenemos villanos, diferentes módulos, extras, como bien pueden ser cartas para los drones de Ultron, el Endeavor este que os comenté que es como el cambio total de juego, cartas diferentes para los recursos de energía, fuerza y genio, ediciones de las cartas oficiales para incluir el rasgo Guerreros Araña, los manuales de las diferentes campañas que han sido publicadas, separadores, tanto para el fanmade como para el juego oficial. Luego tenéis contenido de DC, el DC Champions. Otros mundos como Optimus Prime, Tortugas Ninja, Invencible, He-Man y demás. Y luego aquí un pequeño apartado donde se publican valoraciones sobre los personajes que se han jugado, ¿vale? Si yo, por ejemplo, juego una partida, yo que sé, contra Wanda y después pues quiero valorarla, pues le doy un no sé cuánto y luego aquí una pequeña opinión de pues la partida me pareció bien o me ha parecido mal, porque creo que esta mecánica le funciona, pero esto no funciona tal. Y todo esto pues ayuda tanto a los que van a utilizarlo a hacerse una idea de lo que está de cómo es ese héroe o villano o aspecto o lo que sea, como al propio creador de cómo está funcionando porque te están ayudando a testearlo al final. Volvemos a los héroes y del mismo modo ocurre con los villanos, que se dividen en los propios y aquí vemos pues el héroe en concreto, la puntuación media que tiene en caso de las valoraciones, si es que las llega a tener, aquí las valoraciones que tiene. Aquí vemos el creador de ese contenido, el maquetador si lo hubiera, y aquí de nuevo la versión. Vemos que pone testeando, Work in Progress 1, en pruebas, definitiva, en pruebas. Pues ya vosotros mismos podéis ver si os interesa probar, ayudar a probar o probarlo vosotros también, o preferís esperar la definitiva o lo que sea. Aquí en esta parte tenemos los enlaces para imprimir. Si clicamos, por ejemplo, aquí en Agente Venom y volvemos a pinchar, nos lleva directamente al contenido de Agente Venom, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y aquí, pues los que tienen TTS, si pinchamos, por ejemplo, aquí, pues te va a llevar a la página de Steam, ¿de acuerdo? Entonces tú entrarás con tu cuenta, te puedes suscribir aquí y cuando te metas en el tabletop, al iniciar cualquier juego, te aparecerá este contenido que también tienes. Es algo parecido como a los mods, si estáis más familiarizados con eso. Volviendo al propio Discord, después tenemos el apartado de punto a los mazos, que aquí es donde está el cuestionario este para las valoraciones de los personajes y demás que probéis. Después tenemos enlaces de interés extra, que aquí es donde vamos a ver, pues por ejemplo, se pone el enlace del Telegram de Marvel Champions, de la comunidad de Facebook, del podcast de la mano de Thanos,
la invitación al servidor internacional de FanMade, el Marvel Champions LCG Homebrew, que es este de aquí, podemos verlo rápidamente también. Tiene una distribución un poco diferente, más particular, un poco más caótica si me preguntáis a mí, pero que bueno, funciona igual, ¿vale? Evidentemente ya estoy viendo aquí que es mucho más grande, ¿de acuerdo? Y pues lo mismo, tenemos diferentes canales y pues funciona exactamente del mismo modo que el otro, pero aquí en el servidor pues internacional. También tenemos por aquí esta página que creó Luisfe, que nos va a permitir generar encuentros aleatorios entre, bueno, una base que le demos, tanto de héroes como villanos, para darle pues más aleatoriedad y para generar encuentros. Cuando te da pereza o no sabes muy bien a lo que jugar, pues esto te puede dar esa opción. Lo interesante que tiene esto es que además del contenido oficial podemos incluir el contenido fanmade, incluso el contenido de DC Champions. Además, si por ejemplo cogemos un personaje que sea fanmade, ¿vale? O sea, además cuando hayamos creado el encuentro te van a poner siempre enlaces. Si es un contenido oficial, te va a dirigir a un enlace en el que vayas a poder adquirir ese contenido. Y si es algo de contenido fanmade, te va a poner un enlace para que lo puedas conseguir. Por ejemplo, en este caso, yo he puesto, por ejemplo, que se juegue contra la antorcha humana. Pues aquí nos va a aparecer una previsualización, ¿de acuerdo? Del alter ego, el alter ego y un mazo de agresividad. Aquí te aparece. Y aquí vemos una flechita que si le pinchamos nos va a dirigir pues a ese drive donde está el contenido para que podamos guardarlo totalmente gratuito y bueno, pues lo de siempre, ¿no? Sin ningún tipo de coste ni nada, para que podamos jugar esa partida. Seguimos enlaces de interés extra, después pues tenemos pues una recopilación de los manuales del juego, tenemos el propio enlace al Marvel Champions en TTS, un enlace para otra aplicación similar que no es TTS, pero que también permite jugar a juegos de mesa online, un enlace para poder descargar, instalar y jugar el Arkham Horror LCG en el TTS y lo mismo para el Señor de los Anillos LCG. Y por último tenemos estos dos canales que no he enseñado antes, que es el tutorial de TTS, que nos va a poner pues una serie de vídeos desde cómo se juega, cómo instalarlo, cómo añadir un mazo a TTS, cómo crear una partida, cómo jugar una partida dentro de TTS, cómo funciona y demás. Y después el propio canal del tutorial de creación fanmade, ¿de acuerdo? Que nos va a presentar, pues en este enlace de aquí, bueno, vamos a subir para verlo un poco todo, ¿de acuerdo? Desde pequeños consejos y demás por aquí, incluso plantillas para el GIMP, por si no tenéis Photoshop, poder editarlas desde el GIMP. El símbolo de Triskelion, ¿de acuerdo? Que es el de este Discord, por si ya sabéis que cada expansión y demás, pues incluye un pequeño símbolo característico de esa expansión y demás, pues para que los que creéis con este contenido podáis incluirlo. Y por último tenemos aquí lo que es el enlace al diferente contenido que vamos a utilizar para la creación de plantillas, ¿vale? En formato PSD que vamos a poder abrir con el Photoshop y editar, ¿de acuerdo? Desde cartas de estado, cartas que nos van a permitir crear pues esas típicas cartas que nos indica el mazo de inicio de un héroe, la guía tipográfica de Marvel Champions, esto es que hay una tipografía, que ahora la veremos, es la tipografía Champions Icons, o Champions Icons, mejor dicho, que bueno, funciona para poner estos simbolitos, entonces te indica, si quieres poner este simbolito, pues la letra M es como se pondría, con la P pones este, con la E, tal, 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 ¿no? Como una pequeña guía para esa tipografía en concreto. Vemos más ejemplos, ¿de acuerdo? Pues de cómo funcionan las traseras, esto es un PSD al que también le puedes cambiar el color, ¿vale? O sea, no os asustéis por verlo azul, ya te viene con los presets para todo, un pequeño tutorial de cómo se hace. Como digo, todo es muy muy mascadito, muy sencillito y no tiene pérdida, vaya. Aquí es donde veremos las cartas de aspecto, las cartas de héroe y las cartas de villano. Y por último, pero lo más importante quizá, las tipografías, ¿vale? Aquí tenemos un pack el cual cuando lo descarguemos e instalaremos todas las tipografías necesarias para poder editar las cartas. Aquí tenemos los archivos individuales, por si queréis instalarlo uno a uno, pero bueno, aquí tenéis una recopilación ya directamente, que si no las tenéis, pues cuando abráis el archivo, pues os va a notificar que no tenéis esa tipografía, os lo dará como error y os la sustituirá por otra. Ocurre que no va a quedar igual de bien, porque no va a quedar como la tipografía original y todo esto, pero bueno, si preferís hacerlo de esa manera o queréis darle otro estilo u otra cosa, ahí tenéis la opción. Dentro de cartas de villano, pues vamos a ver todas las cartas que un villano puede llegar a tener, de nuevo con su correspondiente plantilla, para poder trabajar. Lo mismo con las de héroe y lo mismo con las de aspecto. Bien, pues vamos a pasar ahora a hacer un pequeño ejemplo de alguna para que veáis cómo funciona todo esto y que realmente no tiene tanta chicha. Vale, pues vamos a hacer una carta de ejemplo. En este caso vamos a hacer una carta de héroe de Spider-Man 2099. Lo primero que se os pasará por la cabeza seguramente sea iros a Google Imágenes y buscar pues el nombre del personaje e iros a imágenes, ¿no? Entonces, matizar que si el personaje es muy conocido o tiene más adaptaciones, pongáis la palabra cómic, porque si no os podéis encontrar con esto, que a lo mejor es lo que queréis, darle otro aire y otro estilo, pero en principio no os va a dar la estética
que en principio tiene el juego. Entonces, si matizáis cómic, pues os va a aparecer. Un par de consejos. La primera, que como mínimo pongáis que las imágenes sean grandes, ¿de acuerdo? Para que la calidad pues sea buena. Y para seguir, aunque esto no siempre se puede cumplir porque al ser fanmade y depender de las imágenes que encontremos, pues a lo mejor justo lo que tú quieres no lo cumple, es buscar que la imagen sea horizontal. Porque la composición se trabaja de otra manera y va a influir, o sea, a ver, depende, si la imagen es muy grande, pues va a dar, puede ser que dé un poco igual, porque el hueco o espacio que deje en los lados o lo que tú quieres coger, como es este caso, ahora lo veremos, pues da un poco igual y te puede servir para lo que tú quieras. Pero en principio una carta que está planteada, una imagen que está planteada, perdón, en vertical, va a tener una composición diferente que no se va a corresponder con la que tú buscas en la carta. Porque va a respetar los espacios de otra manera o va a jugar con los pesos de otra manera. Tened en mente que por aquí va a haber elementos de la propia carta, por aquí otros, tal. Y no va a compensarse del mismo modo que aquí, que ya te está dando un respiro, o por aquí y demás. Pero como digo, esto ya son cosas que vosotros mismos iréis viendo. No obstante, en Google Imágenes encontraremos algunos problemas, como pues que no tengan calidad, que no encontremos una imagen que nos guste, que no esté en un formato que podamos utilizar, porque esté en un formato web o esté en un formato GIF, incluso a veces aunque sean imágenes estáticas y demás, y no podamos utilizarlas como nos gustaría. Para evitar esto, yo recomiendo que busquéis páginas directamente, pues si tenéis cómics o si tenéis historia, o que os vayáis a alguna página de leer cómics online, como Read Comics Online y demás, o cómics CBR y demás. Entonces ahí podéis buscar material del propio personaje y descargar las páginas en JPG o hacer una captura y luego ya editarla o alguna historia que podáis utilizar. Recomendación personal, yo recomiendo ComicBind. Es un portal, ¿de acuerdo? De información, es una especie de wiki de información. Es una Wikipedia, digamos, sobre pues, personajes y además te incluye vídeos, te incluye foros, te incluye imágenes. Y esto es lo que nos interesa, porque tú vas a poder venir aquí al apartado de imágenes y vas a encontrar un montón de imágenes en general con una calidad y una resolución ya suficiente. De muchos tipos de adaptaciones te puedes encontrar, en este caso como es del videojuego, de cómic, de arte conceptual, de, en fin, pues estáis viendo por aquí, ¿no? Un sinfín de imágenes y bueno, y cuanto más conocido sea el personaje, pues más imágenes y más variedad encontraréis. Dicho esto, para el ejemplo que vamos a poner, y casi para cualquier héroe que vayáis a necesitar, necesitaremos dos cosas. Primero, además de las imágenes y de la imagen que vayamos a utilizar para la carta de héroe, necesitaremos una en la que se le vea la cara de manera frontal para poder recortarla y poder ponerla en la esquina de la carta, porque recordáis que las cartas de pack de héroe pues tienen el iconito con la cabeza del personaje en cuestión. Pasamos a Photoshop y vamos a ver cómo se hace. Vale, pues aquí tenemos nuestra carta de héroe abierta y vamos a ver un poco la anatomía de la propia carta y a desglosarla un poco para comentarla. En primer lugar, vemos aquí una serie de carpetas, ¿de acuerdo? Cada una con sus respectivas subcarpetas, capas y demás, que componen la totalidad de la imagen. La primera que vemos aquí es la cabeza del héroe, que como aquí podéis ver, pues es esta, ¿de acuerdo? Aquí abajo. Después tenemos la capa con los textos, una capa con los símbolos en las estadísticas, que esto es por si vais a verlo muy rápido, por si diseñáis algún personaje con alguna capacidad que en lugar de tener un número tenga su estrellita, pues directamente aquí la tenéis. Después tenemos la selección de la esquina derecha, para que sea mejor oculto la cara, ¿vale? Vemos esto de aquí, que nos va a permitir tenerla circular o estrellada, las dos opciones. Y por último, lo que es en sí misma toda la estructura de la carta. Si os fijáis bien aquí, ambas tienen este candado, ¿vale? Son capas que están bloqueadas. Están bloqueadas un poco por seguridad para evitar que tú las toques aquí, modifiques algo y que luego pues no puedas revertirlo. Pero si queremos modificar esto, evidentemente, los colores y demás, pues tenemos que tocar esto. No hay ningún problema ni pasa absolutamente nada por modificarlas. Vais a ver que es súper sencillo. Vamos a activar esto y esto para que se vea todo más claro. Esta la vamos a quitar de los símbolos. Lo primero que vamos a hacer es tocar las dos carpetas. Con control seleccionamos las dos y le volvemos a dar aquí al candadito para quitarlas. Ahora ya están desbloqueadas. He dicho desprotegidas, pero bueno, bloqueadas, no es protegida la palabra. Vemos que dentro de la propia carpeta de plantilla tenemos diferentes. Por un lado los stat boxes, que es esto. Por un lado la carta superior, o sea la caja superior, la caja inferior y el fondo en sí mismo de la. Vamos a empezar. Yo lo primero que suelo hacer siempre para darle cierto ambientillo y para ir pillándole tono a la carta es pillar la ilustración. En este caso vamos a poner esta porque para como la queremos poner nos funciona, aunque hemos comentado antes lo de la regla de la horizontalidad y demás, pero en este caso nos va a funcionar. La arrastramos aquí y la ponemos al final de todo. Vale, ahí lo tenemos. Entonces ahora, control T, presionamos Shift para mantener la proporción y vemos que, bueno, pues iría por aquí, ¿no?
más o menos. Vale. ¿Qué falla aquí? Normalmente los personajes, ya sean los héroes, aliados, esbirros y demás, suelen tener algo que destaca por encima del cuadro de texto, ¿vale? Bien sea un brazo, la cabeza, lo que sea, según la ilustración que toque. En este caso sería la cabeza. Vamos a ver, bajando la opacidad, vamos a tomar como referencia, pero a ver por dónde quedaría. Vale, pues ahora mismo la cabeza seguiría tocando el título. Entonces vamos a bajarla un poco. Ahí podría estar bien. Vale, pues restablecemos la opacidad. Esto lo ocultamos y nos vamos a esta capa. ¿Vale? Vamos a hacer zoom y, a ver, esto se puede hacer de varias maneras, ¿vale? Yo voy a explicar la más sencilla de todas, sin meternos en fregados de cosas que puedan ser un poco más complejas para que incluso, aunque no dominéis nada el programa, veáis que se puede hacer súper sencillo, ¿de acuerdo? Y además da bastante buenos resultados, quiero decir, porque además luego pensad que esto se va a aplicar a un tamaño mucho más pequeño y no va a haber ningún fallo, y si por poco que haya, pues tampoco se va a apreciar. Seleccionamos nuestra herramienta de selección de lazo poligonal y vamos pinchando. ¿Vale? Vamos pinchando toda esta parte de la cabeza que queremos seleccionar. Como digo, hay otra forma de hacerla, esta es un poco la más sencilla, pero para lo que queremos hacer la verdad que nos sobra. Porque fijaos que luego el tamaño de la carta es muy pequeñito y entonces tampoco va a haber ningún drama. Y ahora, una vez que lo tenemos todo, pues control C, control V y hemos creado una capa paralela, una capa nueva con esta parte de la imagen, aquí lo veis, ¿vale? Pues ahora lo único que tenemos que hacer es arrastrar esta capa por encima de la carpeta Contemplate. Entonces, una vez que hacemos esto, la activamos y veis que queda por encima, ¿vale? Esto se podría recortar mejor, ¿vale? Se puede hacer con mucho más mimo, al margen de qué tal, podríamos quitar todo esto, podría hacer de una manera un poco más clara. Pero bueno, incluso así, que lo hemos hecho un poco chapucero, cuando tú luego tengas el tamaño así, que es incluso más pequeño, es una cosa así, pues veis que tampoco se aprecia ninguna cosa rara ni fea. Que ahora lo queremos mover, accionamos con control más capa y movemos las dos y vemos que se mueven juntas, no hay ningún problema. Evidentemente se mueven hasta donde hemos cortado, quiero decir, ya aquí ya veis que hay problemas. Tendríamos que cortar más o tener cuidado con dónde la ajustamos. Pues una vez hecho esto, ya nos podemos meter con el texto en sí, ¿vale? Vamos a modificar el nombre. Esto quizás sea un poco grande, vamos a ponerlo un pelín más pequeñito. Sí, yo creo que ahí ese tamaño está bien. Vamos a ponerle pues las características que creamos, vamos a imaginar que es un 2. Vamos a imaginarnos que es un 221, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver todo el tema de los rasgos, que es súper sencillo, ¿vale? Le pinchamos aquí, vemos que ponemos, pues sería un guerrero araña, ¿no? Supongo, por ejemplo, un guerrero araña. Y en estilo de carácter nos aseguramos de que esto de aquí está en 90, ¿de acuerdo? Porque tiene una pequeña deformación, los rasgos, que si lo ponemos en 100 es el tamaño estándar de esta tipografía, pero bueno, como comento, en la carta en sí tiene una pequeña deformación, entonces el 90 es lo más cercano. 80 es demasiado pequeño, que es un poco la que tendría aquí, ahora lo vemos eso. Vale, esto se llama la estructura horizontal, creo, no recuerdo cómo se llama esta característica ahora. Pero bueno, es en estilo de carácter, está aquí con la flechita para arriba, no recuerdo ahora. Después nos vamos a venir pues al propio texto, con su habilidad, que de nuevo, tú le pinchas y todo esto está tan automatizado que es cuestión de venir, pincharle y escribir y sustituir, ¿vale? Supongamos que esto no lo queremos poner y que en lugar de eso pues queremos poner una, yo qué sé, una acción y que, yo qué sé, que queremos cambiar de tipografía o alguna historia. Pues seleccionas y aquí la cambias, ¿vale? Esta tipografía es la normal, la de la habilidad es es exactamente la misma, pero tiene otro modo. Esto sería en modo demi. Si la ponemos en regular, que es el estándar, ¿vale? Sería como el cuerpo del texto para que nos entendamos. Si la ponemos en italic, pues podría ser, por ejemplo, la habilidad. Vamos a venir para atrás, ¿vale? Y vamos a poner una habilidad. Por ejemplo, esta nos sirve, por ejemplo. Y luego vamos a poner que sea una respuesta, ¿vale? Y vamos a poner
después de que juegues un evento con mayúscula, ataque, y vais a ver ahora por qué lo pongo con mayúscula, reduce el coste de del próximo evento ataque que juegues en esa ronda. Reduce el coste, bueno, en 1 me faltaría, en 1. Límite una vez por ronda. Vale, podría ser algo así. Por ejemplo, esto habría que ver si está bien escrito y demás, porque puede ser que se tuviera que estructurar de otra manera a nivel de cómo lo quieres escribir, cómo estructuras el texto. Pero bueno, ahora esto lo pongo en mayúscula porque, como veis, esto tendría la misma tipografía que los rasgos. Entonces nos venimos aquí, ponemos la tipografía y ya está. Si por lo que sea no os acordáis de la tipografía o cualquier cosa, es tan sencillo como con la herramienta texto pinchar en aquel sitio en el que sí que está la tipografía que queremos, te vienes aquí, miras lo que es, dices, anda, es Comica Title. Vale, pues te vienes aquí, lo seleccionas y Comica Title. La pones, ya estaría. Ahora, esta tipografía, cuando está en los cuerpos de los textos, sí que tiene una reducción mayor. Si arriba tenía 90, aquí tiene 80. Y así quedaría. Entonces, sería tan fácil como esta de aquí hacer exactamente lo mismo, pero como es la misma palabra, puedo copiar y pegar sustituyéndola. Ya está, ¿de acuerdo? Si este texto se me quedara muy grande o tuviera poquito espacio o lo que sea, pues recordad que las propias oficiales sí que no pasa nada si reduces la cantidad de... O sea, perdón, si reduces el tamaño de la tipografía, incluso puedes jugar, así te quedas sin espacio porque así quedaría un poco feo, a reducir el espacio de interlineado. Ya es cuestión de que vayáis viendo y vayáis descubriendo cómo funciona. Venimos aquí, que tienen siempre pues como este texto así como un poco descriptivo y demás. Vamos a poner, por ejemplo, esto que es así cortito y parece que cabe perfecto. Vale, pues como vemos tiene su propia tipografía con un tamaño determinado que son 6 puntos en modo itálica y es la Comica Text. Hasta aquí todo bien, es muy sencillo, no tiene pérdida. Luego tendríamos pues el tamaño de la mano, editas esto de la vida. Aquí tendríamos la parte esta de los créditos. Voy a ampliar un poco para que se vea mejor. ¿Vale? Y aquí pues pones pues nombre. Pues lo ha hecho Pepito. ¿Vale? Esto de aquí pues también. Bueno, veis aquí un poco lo que son las marcas de agua y ya no tanto la marca de agua sino como quién lo ha hecho. Que vosotros queréis que os estéis haciendo un torneo, un evento de no sé qué. Pues evento de Pepito. ¿Vale? Lo que sea. Nos queda poner aquí la cara, que no se nos olvide, lo que pasa es que oculta el texto, ¿vale? Esto de aquí, circular, y nos queda ya tocar un poco lo que es la paleta de color. La paleta de color lo vamos a dejar para el final porque es quizá un poco lo más jaleoso, pero aún así veis que es súper sencillo. La parte del texto es muy fácil, es tan fácil como pinchar la herramienta de texto, pinchar allí donde quieren modificarlo y escribir. Todo lo demás está automatizado prácticamente todo. Yo os explico un poco cómo funciona, por si quieres seleccionar una tipografía o algo a un nivel súper básico, por si no sabéis nada de nada del programa, y queréis modificar algo más allá un poco de lo que ya viene preestablecido en el programa, en la plantilla. Venimos aquí, vamos a poner aquí lo que sería la guía, y igual que me habéis visto hacer esto aquí, pues con ese mismo procedimiento lo vamos a hacer en una imagen que tenga la parte frontal. Yo ya la tengo aquí ya cortadita, la arrastramos. ¿Y dónde la vamos a arrastrar? Pues justo aquí, si recordáis, esta carpeta de cabeza. Esta carpeta, como en la gran mayoría, ya vienen preconfiguradas con una serie de opciones y demás. Súper fácil, no tenéis que tocar nada. Y en la preconfiguración de esta, ya automáticamente veis que te ha hecho un reborde. Vamos a ocultar esta y nos quedamos con esta. ¿Veis que ya le ha hecho un reborde blanco que aquí no tenía originalmente? Pues es parte de la preconfiguración de la carpeta. Entonces, como veis, tenéis poquito que hacer en realidad. Esto aquí ya, pues, aumentaríais el tamaño hasta que, bueno, lo consideraseis correcto. Quizá una cosa así, tampoco lo vamos a tocar mucho, nos sirve para el ejemplo. Vale, y vamos a pasar a la parte de color, ¿vale? Vamos a dejar ese color
Y el otro pues vamos a hacer que sea este azul mismo, me parece chulo. Así que lo seleccionamos con el cuentagotas y lo reutilizamos. Vale, pues ahora nos vamos a tener que ir siempre, sea la plantilla que utilicéis, a la carpeta esta de template, que es la propia plantilla. Y en la parte última, en la de frame, vais a ver que es el propio fondo. Vale, pues como casi cualquier plantilla que vayáis a utilizar, que ya venga preconfigurada o cualquier mockup o cualquier cosa así, vais a ver que siempre suelen funcionar con objetos inteligentes, que son objetos que aplican ya una configuración, el cual se guarda y aplica una serie de funciones al margen de que tú la toques o no. Entonces nos vamos a venir, vemos que aquí hay diferentes capas. Tenemos la de color izquierdo, color derecho, la línea divisora y luego la capa esta de semitonos. Vamos a empezar, por ejemplo, por el color izquierdo. La vamos a abrir, le damos a OK. Y entonces aquí se nos va a abrir una nueva pestaña con un fondo de color sólido. Pues tan sencillo como te vienes con tu cubo de pintura, seleccionas lo que tú quieras, pinchas y guardas con control S. No guardas como porque no nos interesa crear un archivo con esta configuración, sino que nos interesa guardar esta configuración para que al ser un objeto inteligente se le aplique el archivo original. Entonces, ¿veis que ya ha cambiado? Pues no hay mucho más que tocar. Esta del color derecho, pues podría ocurrir exactamente lo mismo. Seleccionamos el color, en este caso es el mismo, así que da igual. Se guarda y ya se puede cerrar. Y el rosa este lo vamos a cerrar también. Y ya estarían ambas. Particularidad, como digo, prácticamente todo ya viene preconfigurado. Veis que el color que hemos puesto aquí abajo se ha aplicado también al cuadro de aquí arriba y a la caja de texto de aquí arriba. Vale, es normal, es por ahorrar trabajo porque lo que hay aquí abajo también tiene que aparecer aquí arriba. Entonces, ¿se puede bloquear? Sí. ¿Hay alguna carta o alguna cosa así que lo hagan en el texto original? No. ¿Viene bloqueado por defecto? Sí. Lo podéis dejar así, no pasa nada también. Vale, vamos a tocar la línea divisora, que vais a ver más claro todavía lo que digo. Vamos a ponerle un color, pues yo que sé, así moradito, por ejemplo. Vale, guardamos. Esta no es, esta la podemos cerrar ya. Bueno, podría servir, no me convence mucho el color, la verdad. Pero bueno, algo más quizás y más violeta. Así. Bueno, eso ya puede, más o menos, algo mejor está. Y ahora pues solo nos quedaría esto que está aquí en amarillo, pues cambiarlo porque no va para nada con el tono de la propia, del resto de elementos. Así que lo vamos a cambiar de nuevo. Doble clic aquí, perdón. Abrimos, ponemos, guardamos y cerramos. Y ya está, poco más. Es muy sencillo, súper sencillo. Bueno, se me ha olvidado explicar lo de los semitonos. Vamos a verlo, es un momento, vaya, simplemente tiene una capa de más. De nuevo, pinchamos en este cuadrito de aquí para activar el objeto inteligente, abrimos en OK y se nos va a abrir otra capa. Esto tiene una particularidad, y es que vais a ver dos, ¿de acuerdo? Una lo que es el propio semitono y otra la capa por encima, que es la que le va a dar el color al semitono. La principal se ven así claritos porque si os fijáis aquí, tienen el relleno a 25 y la opacidad a 50. En el momento en el que yo eso se lo subo, se vuelven a ver. Y esta capa de aquí es la que define el color. Es decir, si yo quiero cambiar ese color, lo voy a hacer en esta capa. ¿Vale? Yo hago así, de nuevo, control S, o guardar desde archivo, guardar que no guardar como, y aquí lo tenemos. ¿Vale? Si yo a esta le vuelvo a bajar el relleno en la opacidad, por ejemplo, y vuelvo a guardar, veis que ya se cambia. Aquí ya podríamos entrar en ser un poco más selectivos, si queréis, y por ejemplo, pues hacer que estas sean moradas, por ejemplo, y luego imaginaos que queremos que todas las demás sean rosas, yo que sé, ¿no? Aquí ya pues os ponéis todo lo creativos que queráis. De nuevo guardáis y veis que ya cambia. Lo podéis poner, le subís un poquito la opacidad, por ejemplo. ¿Veis? Y ya vais creando, pues jugáis un poco con esos efectos. Poco más, vamos a volver a como estaba antes, para dejarlo así, por ejemplo, y así quedaría. La parte de arriba, por ejemplo, la caja de arriba, pues ves que tiene no editar, los colores en sí, y no editar. En principio estas de no editar, pues son ya pues configuraciones de la sombra dentro de este cuadro interno, no son cosas que tú vayas a modificar para hacer una parte diferente. Entonces, ¿podéis tocarlas y manipularlas? Sí. Si no sabéis bien lo que estáis haciendo, podéis cargar un archivo y luego que no sepáis cómo dar la vuelta también. Entonces, como esto es una cosa así muy ligera, tampoco voy a entrar en detalle. Simplemente, pues estas pues no es necesario que las toquéis.
podéis veniros directamente aquí a color, que es lo que os va a interesar. Vemos aquí la línea morada de la división de color. Vemos aquí la parte izquierda. La parte izquierda por encima, veis que hay como una especie de degradado. Pues podríais jugar con eso también. Si nos metemos aquí, por ejemplo, hacemos así y ya hemos cambiado el tono, ¿vale? Como digo, muy sencillo, no tiene mucha vuelta de hoja. Lo único que quedaría ya sería guardarla en vuestro formato PSD o en formato TIFF, que os va a ocupar más espacio. Aquí veis, unos 115 megas, este caso concreto. La ventaja que tiene de que sea TIFF es que si la guardáis y mantenéis las capas, si abrimos el TIFF al haberlo guardado con capas, no sirve como PSD, porque nos va a guardar todas las capas y nos va a permitir en un futuro reeditarlo si por lo que sea nos interesa, porque lo habéis probado y queréis modificar cosas, queréis modificar el archivo fuente, lo que sea. Tener el nativo disponible siempre es un plus, y más si le vais a dar bomba a esto. Vamos a ver algún ejemplillo más de alguna otra variante. Aquí, perdón. Vamos a ver, por ejemplo, aspecto mejora. Siempre que abramos un archivo, vamos a mantener las capas, porque si se las acoplamos, lo vamos a combinar todas y nos va a quedar como un JPG. No va a ser un JPG, pero sí que tampoco nos va a permitir manipular las cosas individualmente, entonces no nos interesa. Mantenemos las capas y abrimos. Vale, aquí vamos, por ejemplo, en el ejemplo de cartas de aspecto. ¿Qué pasa aquí, por ejemplo? Si os fijáis con diferencia con este tiene como un reborde, tiene un contorno que aquí no tiene. Pues eso es súper fácil. Os venís aquí. Si os perdéis dónde está la capa, no sabéis dónde está, pues, ¿qué quieres modificar esto? Le pinchas y se os va a iluminar. ¿Qué quieres modificar? Esto y se os va a iluminar, ¿vale? Muy fácil. Entonces, quiero modificar el coste de la carta. Vale, esta capa quiero decir. ¿Vale? Pues abrimos con doble clic y se nos va a abrir este cuadro de configuración que es estilo de capa. Y esto es una chorrada como una catedral. Nos va a permitir modificar las propias características del texto. Nos venimos aquí a trazo. ¿Vale? Aquí vamos a poder modificar el color. Pues lo vamos a poner negro en principio. Y aquí, pues, fijaos, ¿no? Ya podéis modificar más. Aquí ya si os queréis poner ya más a investigar, pues hacer más cosas, pues esto tiene 1000 funciones. La sombra, pues a lo mejor la sombra se queda un poquito escasa. Pues podemos hacer así y alargársela un poquito. A lo mejor se nos queda muy, pues la podemos alargar. O le podemos mover la orientación. O le podemos mover el tamaño. Ya son cosas con las que iréis jugando. Otro punto distinto con respecto al otro, este punto, ¿vale? Este punto viene de que la versión original, la versión americana, pues en lugar de esos puntos aquí flotantes, pues tenemos este punto normal. Entonces, ya sea porque os lo encontréis o porque sin querer lo pongáis y no sepáis cómo salir de ahí, le damos un espacio para que se quede ahí con su bien espacio, lo seleccionamos y nos vamos a la tipografía Champions. Y ahí la tenemos. Esta tipografía es la que os comentaba antes, que tiene su propia guía, que nos va a servir para poner diferentes iconos. ¿Vale? Por ejemplo, si aquí pusiéramos, imagínate, introducción de héroe. Cuando descarte un recurso, lo que sea, ¿no? Imaginaos que queremos poner de energía. Pues pondríamos la E de energía. Esto ahora lo explico mejor, ¿vale? Vendríamos aquí, vendríamos a Champions y lo pondríamos. Esta tipografía es la que nos va a permitir a nosotros poner todos aquellos símbolos de los que se compone el propio juego. Por eso es conveniente cuando ya lo sepáis mejor, pues ya está, pues no pasa nada, pero si no, pues siempre tienes la chuletilla ahí a mano, que está muy bien, porque si tú pones la M, pues te va a poner ciencia, si pones la P, pues te va a poner esto. Si pones una H, pues te pone como riesgo. La C, pues una crisis, ¿no? Ya tú esto, evidentemente, por supuesto, pues ya haces así, a lo mejor le das otro tamaño, le das otro empaque y pues haces ya otra serie de cosas, ¿no? Otra cosa que no tenía la anterior, vemos aquí, por ejemplo, los recursos. También, súper sencillo. Es tan sencillo como mostrar y ocultar las capas que no queramos y mostrar la que sí. ¿Queremos universal? Pues está físico, mental y energía. ¿Que queremos hacer una carta de recurso o alguna habilidad que tenga más? Pues se clona. ¿Cómo se clona? Pues sabéis que si pincháis y movéis, pues movéis esto. Si antes de moverlo le pulsáis la tecla Alt, pues lo clonáis, ¿vale? Y si antes de clonarlo,
pulsáis también la tecla Shift, o sea, la flechita que está debajo del bloc mayúscula, esa junto a la Alt, pues nos va a permitir clonarlo. Perdonad, me vengo a la capa que toca, pincho primero en la capa que quiero clonar y nos va a permitir clonarlo, pero moviéndonos o en horizontal o en vertical, sin salirnos de la línea, de manera que no se nos va a descuadrar. Esto es muy útil cuando no queréis que se os descuadren cosas. Tema de aspecto, pues veis aquí igualmente que tenéis la carta, la capa, perdón, con el icono de bloqueo. Pues la desbloqueáis y las tenéis todas. Que sea agresividad, que sea básica, que sea justicia, liderado y protección. Dentro de cada una, pues tenéis otras 3 capas. La primera, el propio texto que indica a qué aspecto hace referencia. La segunda, veis aquí estos efectos de color que se le aplican a esta parte al propio cuadro de texto. Y luego por último el color. Imaginaos que queréis hacer un tercer, o sea, un último, bueno, un nuevo color, un lo que sea, diferente. Pues os venís aquí, vuestro doble clic, y aquí ya podéis modificar desde el tono, a la saturación y a la luminosidad. Y ya pues con esto jugáis, lo vais balanceando hasta crear el tono que vosotros quisierais. Nada complejo, ya lo estáis viendo. Y de nuevo, cuando terminéis y demás, pues guardáis en vuestro formato PSD o TIFF si queréis mantener el original y en formato JPG cuando ya lo hayáis. Sí que os recomiendo, cuando trabajéis sobre todo múltiples copias, que a lo mejor no tengáis una versión PSD o TIFF de todas y cada una, pero si a lo mejor de todas de las de un mismo tipo de carta o de un mismo tipo de elemento, para que ahorréis en espacio, pero si tenéis que modificarla rápidamente podéis. Es decir, si tenéis, por ejemplo, 5 mejoras diferentes, pero todas tienen esta misma característica, pues aquí lo que podéis hacer es añadir las 5 imágenes diferentes. Una va a ser esta, entonces yo puedo rápidamente abrir, modifico esta, guardo y ya está. Imaginaos que yo después quiero modificar la otra, pues oculto esta capa, dejo esta y modifico la otra. El texto es mucho más rápido de modificar porque más o menos las configuraciones están y en 2 minutos las puedes cambiar. Sin embargo, irte a buscar de nuevo la imagen, si la tienes que editar, si tienes más configuraciones que hayas tocado, pues ya es un poco más jaleo. Entonces, todo aquello que sea un poco diferente, pues sí tendría una copia, pero si además tenéis 3 copias del mismo tipo y demás, pues con que tengáis una es suficiente. Porque luego rápidamente podéis venir aquí, cambiáis, eso ahora lo veremos en villano, ¿no? Imaginaos que hay 5 iguales, pues guardáis una. Luego haces así, pones 6 un JPG, pones 7 un JPG, 8 un JPG. Pero un PSD, un nativo, un archivo que tú puedas abrir en Photoshop, únicamente vas a tener una. Vemos aquí este ejemplo de cosas que no tiene el otro, por ejemplo. Pues tiene un poco lo mismo de siempre. Ahí vais a ver que siempre se resuelve igual. Tienen su capa de texto, ¿vale? Y aquí una capa bloqueada, vamos a desbloquear, con el resto de elementos, que tiene lo que es la caja y lo que es el fondo, ¿vale? Vamos a editarlo rápidamente para que lo veáis. De nuevo aquí tendría lo que son los semitonos, estos puntitos de aquí, esta trama, y aquí este objeto inteligente con este fondo. Abrimos una capa nueva, que veis, lo vais a ver. Aquí si pintáis, veis que no se ha modificado, aquí sí pero aquí no. Pues aunque guardéis, va a seguir estando igual. Entonces, en estos casos, tan fácil como abrir una capa encima, la pintas. Imaginaos que no quieres un color sólido, que quieres un degradado como este. Pues te vienes aquí de tu herramienta de degradado, haces un degradado ahí, de nuevo, control S, guardas y ahí lo tienes. Esto de aquí, pues 3/4 de lo mismo. Abrimos nuestra carpeta de caja y tenemos lo que es el título, esto de aquí y el texto. ¿Vale? Pues podemos empezar por aquí. Tenemos la capa de shading, lo veis en el propio nombre. La abrimos, imaginaos que queremos, aquí sí que queremos un color sólido, este moradito. Pues lo abrimos, guardamos y ya veis que se ha modificado automáticamente todo el sombreado de aquí. La mitad de los pasos están ya preestablecidos. Entonces es muy sencillo realmente de tocar cualquier cosa. Vamos aquí y tenemos dos. ¿Vale? Tenemos lo que sería como esta parte izquierda y esta parte derecha. Si pintamos esta y cerramos, veis que se ha pintado esto. Si pintamos la otra, abrimos OK, vamos a pintar de 2 colores diferentes para que se vea. Pues pintamos esto. A lo mejor queréis darle un efecto así.
Que no, pues pintarlos todos del mismo color y se homogeneiza, ¿vale? Como digo, súper sencillo y súper evidente todo. Podemos ver algún ejemplo más y ya, lo dejamos por aquí porque no tiene, ya estoy viendo que no tiene para mucho más. Este personaje, ¿qué tiene? Pues tiene exactamente lo mismo. Tiene sus capas de texto con su nombre. Tiene la particularidad de que aquí tiene la etapa. Tú le pinchas aquí en la etapa, le das a la I y te pone un esto. El 1 veis que es diferente. La L veis que es diferente. La I. Etapa 2, pues le das 2 veces a la I. Etapa 3, pues 3 veces a la I. Si le sigues dando, pues sigue poniendo. Que tu personaje no tiene estas etapas, sino que tiene a 1 y a 2. Pues lo mismo. Activas esta capa, desactivas la otra y ya puedes modificar lo que tú quieras. Súper sencillo. Tenemos por aquí tipo, ¿vale? Esto lo vais a ver, creo que no lo he comentado antes, pero bueno, que puede ser que tengáis varias de plan. Por ejemplo, tenéis aquí el valor de plan, que como veis también le falta el contorno. Sea tan fácil como su doble clic. Te vienes aquí a tu trazo, le pones tu trazo negro, le pones el contorno con el que tú quieras. La sombra a lo mejor ves que es un poquito corta, pues se la extiendes un poco. Vamos a dar un poquito más de tamaño, un poquito más así. Y le vamos a poner que esté ahí, para que se vea bien. Imaginad que lo queremos así, pues ya está. Y luego tenemos otra segunda opción, que es así. Veis que muchos de ellos pues tienen como esta pequeña estrellita, que a lo mejor te dice, pues, interrupción, que cuando esto, ¿vale? Ya está, es activarlo o desactivarlo en función de lo que tú quieras utilizar. De nuevo aquí pues el panel de créditos, los demás de texto con sus rasgos, su texto, los valores de la carta y aquí de nuevo una capa bloqueada con toda la información de la plantilla. Vemos aquí esto de aquí de las cajas de estado, que vemos que está un poco mal colocado, pues podemos seleccionar esta caja, o sea, esta carpeta y la movemos y la colocamos bien. Y ya está perfectamente encuadrada. Y luego tenemos la upper siempre es de arriba y la lower siempre es de abajo. Dentro de la lower, por ejemplo, tenemos la caja y el propio fondo. Y ya está, no tiene mucho más misterio. Aquí, por ejemplo, ¿qué particularidades puede tener la amenaza? Pues te vienes aquí, ya veis, es que no hace falta ni que toques nada aquí. Pinchas donde tú quieras modificar y lo modificas. Ya está. ¿Que esto lo quieres tal? Pues pones aquí tu 0, imaginaos, este de aquí lo borramos, lo vuelves a encuadrar, esto de aquí pues lo desbloqueáis, os venís aquí abajo, vale, imaginaos que lo queréis así, sé, pues por variar, se me olvida lo de la capa, hacemos así, imaginaos que este lo queréis así, normalmente, quiero decir, si por ejemplo estáis desarrollando este y este, como es del mismo plan, pues tendrá que tener los mismos colores por este lado que por este y tendrá que tener los mismos colores por este. Entonces, esto ya es un poco ser metódico y ya dependerá de vuestra propia forma de trabajar, el cómo los queréis trabajar. Yo recomiendo mínimo tener pues una copia ya con todos los colores, todo bien estructurado, antes de meterme en faena. ¿Por qué? Porque luego te va a simplificar mucho y no tienes que estar, pero el plan, espérate, antes de pensar en cómo quiero diseñarlo, me voy a poner a editar los colores y lo voy a guardar y tal, pues te haces un preset de cada uno de los diferentes archivos con la configuración de color y demás que tú ya quieras y ya luego es solo entrar y modificar los valores y cambiar las 4 cosas que tengo que cambiar. Pero no tienes que estar, espérate, ahora como era el color, me abro otro archivo, cojo el cuentagota, lo vuelvo a editar. Cuanto más metódicos seáis, pues tiempo que ganaréis, vaya. Entonces, esto realmente tiene muy poco misterio. Y lo último que voy a comentar, como curiosidad ya, no como curiosidad, sino como cosa que aún no ha salido, es esto para el tema de los iconos de aumento. Voy a ocultar esto para que no moleste. Aquí vemos pues, que también tiene otra capa bloqueada con estas líneas internas, la propia capa del preset, y tenemos aquí esta carpeta con los iconos de aumento, ¿vale? Tenemos esta para cuando haya 3, esta para cuando haya 2 y esta para cuando haya 1. Entonces, supongamos que queremos que tenga uno de aumento y otro de esos de que no recuerdo el nombre, pero que no te aumenta, pero sí que te obliga a hacer un efecto de la carta. Pues activaríamos nuestra capa con los iconos de aumento de texto
Y de nuevo, esta es esa tipografía que en lugar de escribir pone iconos y símbolos. Entonces, pondríamos la B de aumento y la S de, pues no recuerdo cómo se llamaba este icono, pero bueno, este icono en concreto. De nuevo, no recuerdo si esto está bien porque no sé si iría primero este o iría primero esto, ¿vale? Pero bueno, estos ya son matices en los que os tendréis que meter y tendréis que tener más cuidado. Ahora mismo no lo recuerdo. Pero es tan fácil como revisar un ejemplo que tengáis y ya está. Pero es que le falta el borde blanco porque no lo tienen, pues doble clic. Vamos a trazo, le ponemos que sea de color blanco, en OK, y le vamos a subir el trazo, por ejemplo, a 6. Pues ya lo tiene. Como tiene este icono, pues lo mismo aquí luego os conviene pues poner algo. Imaginad que el efecto es, yo qué sé, descarta un recurso puño. Imaginaos, ¿vale? Yo pongo eso, ahora hago así, me vengo aquí, ya lo tengo. Además me va a dar este efecto. Pero es que además cuando me salga como carta de encuentro, como carta o de aumento y tenga que aplicar esto, va a tener que hacer un efecto. Pues entonces me tendré que venir aquí, por ejemplo, cojo mi herramienta de línea, le doy con un color negro, ¿vale? Vamos a hacer una línea aquí. Esta misma nos sirve. Igual habría que tocar el grosor, ¿vale? Eso, bueno, tampoco estamos haciendo esto aquí ahora un poco así a grosso modo, ¿vale? Pero bueno, aún así, pues con esta propia herramienta, pues en vez de 8, pues a lo mejor le tenéis que poner que sea de 6 píxeles, por ejemplo. ¿Veis que ya se ha puesto un poquito más fina? Pues ahí lo tenéis. Entonces, ahora, con esta misma configuración, pues igual que antes, Alt y demás, y la clonamos. ¿Qué esta nos está molestando de momento? Pues la podemos ocultar, nos quedamos con la clonada. Todo esto lo borramos, ¿vale? Y entonces aquí pondríamos, por ejemplo, aumento. Descarta un recurso puño también, ¿vale? Aquí que nos faltaría este iconito. ¿Cómo lo ponemos? Pues pondríamos la letra que corresponda, en este caso es la S, lo ponemos aquí, modificamos la fuente y tocamos esto. Y ya lo tendríamos. Ya veis que es hiper mega turbo fácil. ¿Vale? Aquí lo tenemos, eso lo borramos. Entonces ya es cuestión de ver cómo tú ya compones un poco para que te quepa todo. Pues ya esto lo podemos devolver a su sitio. Este a lo mejor se puede subir un pelín. La forma 1, que es esta línea que hemos creado, la podemos subir un poquito. Y se podría quedar así, por ejemplo. ¿Creemos que no nos entra y nos encaja? Pues a lo mejor hay que reducir un poquito el tamaño. Podemos poner a lo mejor un 7,5, por ejemplo. Eso ya es que vosotros mismos vayáis jugando y vayáis viéndolo. Pero no tiene mucho más. Ya que os queréis meter más a saco, pues ya iréis viendo y vosotros mismos iréis probando. Y la propia curiosidad de hacer cosas que aún no hayáis hecho, para cual no tenéis solución, pues os hará encontrar la solución que no tenéis. Entonces, como todo, pues se aprende a base de ir haciendo. Y ya está, yo creo que no voy a añadir mucho más, no me quiero repetir, tiendo a hacerlo. Así que lo podemos dejar por aquí. Si hay cualquier duda o no se ha quedado algo claro o necesitáis que explique alguna cosa más o queréis que enfatice en algún aspecto más o por ejemplo en aspectos de maquetación o algo así, pues se puede comentar o podéis decir y pues quizá en el futuro, pues más adelante pues lo explico. De momento esto lo vamos a dejar por aquí, una cosa así sencillita, voy a andar por casa para que lo entendáis. Porque no tiene realmente mucho misterio, ya lo estáis viendo. Así que vamos a dejarlo por aquí, nos vemos en la próxima.